No voy a mantener a un viejo vago. Soltó Javier desde la cabecera, con la voz seca llenando ese comedor donde siempre habíamos compartido el pan y el café caliente. Me quedé callado, bajé la mirada y sentí la taza de porcelana templada entre mis manos, mientras la luz tibia de Querétaro bailaba sobre el mantel. Elena, a mi lado, apretó con suavidad mi brazo bajo la mesa, intentando sostener la calma, pero nadie se atrevió a interrumpir ese silencio espeso que siguió. Javier había llegado más temprano de lo habitual, dejando el portafolio junto a la puerta como quien marca territorio. Sus palabras, pronunciadas así, en voz alta, no eran solo para mí. Pesaron sobre el aire, haciéndose presentes en cada esquina. Respiré hondo, aspirando el aroma familiar del café y el pan dulce que había horneado Elena esa tarde. Sin embargo, el sabor ahora se me hacía ajeno, como si no perteneciera más a esa mesa. Mi hijo sostenía la mirada fija en mi dirección, esperando tal vez una respuesta, una súplica, pero solo alcé un poco la taza, envolviéndome en su calor. El reloj antiguo colgado en la pared apenas marcaba las 6, las agujas avanzando con esa paciencia que yo mismo intentaba mantener. Júrame que en ese instante no quise romper el silencio, pero aprendí hace tiempo que hay palabras que pesan más cuando se quedan guardadas. Elena, noble como siempre, miró a Javier con ojos tristes, pero tampoco dijo nada. La tarde se espesaba por la ventana, la luz dorada llenando el comedor mientras los sonidos de la calle apenas alcanzaban a colarse entre las cortinas. Noté cómo mi mano temblaba un instante al apoyar la taza en el plato y volví a apretarla entre mis dedos para no perderme en la rabia. Javier se levantó de la mesa sin más, empujando la silla con un golpe corto y seco. Sus pasos retumbaron sobre la madera, cruzó el comedor hasta el recibidor, donde dejó un instante la mano sobre mi portafolio de piel, ese mismo que me ha acompañado durante tantos años en la empresa. Por un momento creí que lo tomaría, pero solo lo miró. Tomó aire y salió de la habitación sin voltear. En ese espacio, la casa entera parecía encogerse. El eco de la puerta resonó largo, y mi respiración quedó suspendida en el aire fragante de café. Recordé todas esas tardes donde las discusiones no pasaban de bromas, donde Javier traía la risa y no el desprecio. Ahora, el eco de sus palabras se clavaba profundo. Quise mirar al reloj para aferrarme a un punto seguro, pero solo encontré mi propio reflejo distorsionado en el cristal. La voz de Elena rompió por fin el mutismo. No le hagas caso, Arturo. Ya sabes cómo es cuando se siente acorralado. Asentí, sabiendo que el verdadero dolor era el que sucedía en silencio, sin testigos ni disculpas. Me puse de pie con parsimonia, acomodando la silla en su lugar. El mantel blanco tenía una pequeña mancha de café, testigo mudo de la tensión vivida. La repasé con el dedo, recordando otras épocas en las que limpiar manchas era todo lo que preocupaba. Ahora, las manchas eran otras, menos evidentes, pero más difíciles de borrar. Elena llevó las tazas al fregadero, ocupando sus manos para no dejar asomar la herida en su rostro. Caminé hacia el recibidor, donde el portafolio seguía allí, intacto, tal como tantas otras veces que salí temprano hacia la empresa. Puse mi mano sobre él, sintiendo el cuero blando bajo la yema de mis dedos, un gesto tan simple y tan cargado de memoria. Pensé en mi padre, en cómo me enseñó a guardar silencio cuando el orgullo de un hijo se desborda como río crecido. Tomé el portafolio, lo llevé al estudio y lo coloqué sobre el escritorio. No lo abrí, pero supe que muy pronto sería necesario hacerlo, aunque todavía no tocara ese momento. El reloj dio una campanada suave y lejana, anunciando la llegada de la noche. Volví al comedor y contemplé la silla vacía de Javier, la servilleta arrugada sobre su plato,
el olor tibio del pan todavía flotando en el ambiente. Sentí un nudo en la garganta, pero exhalé despacio, como si pudiera expulsar el dolor con el aliento. Esa tarde pude comprobar cuán frágil puede volverse una palabra cuando se lanza sin cuidado. No contesté, ni lo busqué para discutir. Me limité a ordenar los platos y dejar que la casa se sumiera en ese silencio que a veces pesa más que cualquier acusación. Sabía que lo peor apenas había comenzado y que pronto tendría que decidir cómo responder a lo que nunca debió decirse frente a un padre. El eco de la voz de Javier aún latía en mis oídos cuando desde la ventana observé cómo las sombras cubrían los muros de nuestra casa en Querétaro. Me pregunté si mañana todo seguiría igual, o si ya era hora de tomar la decisión que evité durante años. Esa noche el dormitorio se llenó de un silencio mucho más profundo que el habitual, uno que ni siquiera el vaivén del abanico consiguió suavizar. Elena ya se había acostado, pero sus respiraciones serenas no lograban arrastrar mi insomnio. Desde la cama podía distinguir las sombras largas que dibujaba la lámpara de buró sobre la pared, y detrás de esa penumbra la herida seguía abierta. Me senté con cuidado para no despertarla. Apoyé los pies en el suelo frío y sentí la madera vieja ceder suavemente bajo mi peso. Sin encender la luz principal, apenas giré el foco caliente de la esquina y me acerqué a la cómoda donde guardo mis recuerdos de toda la vida. Saqué la pequeña caja de madera que perteneció a mi padre y la coloqué junto a mí en la cama, notando cómo el polvo leve filtraba el rayo amarillo de la lámpara. Dentro mantenía cartas viejas, recibos gastados y aquel sobre que nunca quise romper, porque aún olía a pasado. Cada objeto parecía hablarme con voz baja, recordándome quién fui y en qué momento mi hijo comenzó a verme como un estorbo. Buscando entre esos papeles, encontré una foto algo desgastada en la que Javier era un niño enfundado en su primer traje, tomada el día que lo llevé a conocer la empresa. Me sorprendí acariciando la imagen, notando los pliegues cerca del borde. Recordé cómo en ese tiempo todo era posibilidad. Su mano pequeña en la mía, su sonrisa de ilusión, ambos creyendo que el futuro era una construcción paciente. Ahora, el eco de sus palabras rebotaba en mis costillas como una verdad amarga. Dejé la fotografía sobre la colcha y continué revisando hasta que distinguí la carpeta azul gastada que guardaba como secreto. La abrí despacio, dejando que el papel amarillento respirara. Era el contrato antiguo, firmado a puño y letra por los dos, tiempo atrás, cuando acordamos que la empresa sería siempre un esfuerzo conjunto. Sus trazos jóvenes y firmes junto a los míos, temblorosos pero seguros, se cruzaban en la hoja y parecían susurrar algo que Javier había olvidado. Me invadió una tristeza honda, pero también una determinación distinta. El dolor se fue transformando, poco a poco, en una calma fría. Observé la carpeta y el contrato por varios minutos. Sabía que mantenerme en silencio toda la vida podía ser mi condena, pero también entendí que el respeto debe defenderse cuando se vulnera. No hacía falta gritar ni devolver la afrenta, bastaba con un acto justo y definitivo. Esa noche mis pensamientos se volvieron claros. Me acerqué al escritorio bajo la ventana, arrastrando la silla, y elegí una pluma negra. Recuerdo cómo el reflejo en la ventana me devolvía la imagen de un hombre solo, pero no vencido. Abrí el cuaderno de hojas limpias y comencé a escribir, cuidando que cada palabra pesara lo necesario. Escribí una nota breve pero firme, señalando lo que Javier necesitaba escuchar sin violencia. Mientras la tinta se deslizaba, pensé en mi propia juventud y en las veces que dudé de mi padre, ese hombre de pocas palabras y manos grandes. Me pregunté si también lo hería alguna vez. Quizá la historia se repite, solo cambia el escenario. Guardé la pluma en su lugar,
Cerré el cuaderno y limpié el borde de la mesa con la palma, quitando el polvo y los restos del día. Volví al ropero y revisé los fondos, buscando una segunda copia del contrato. Sabía exactamente dónde la había dejado, entre 2 sobres blancos con recibos viejos de la empresa. Durante años, ese documento representó el puente entre 2 voluntades, la de un padre de mantener el legado y la de un hijo en busca de reconocimiento. Lo sostuve unos segundos, leyendo cada línea a la luz débil, recordando todo lo que habíamos construido juntos. Doblándolo con cuidado, lo deslicé dentro del portafolio de piel que descansaba apoyado en una silla. Mi mano se detuvo sobre el cuero, percibiendo la suavidad, la historia que encierra en cada costura. Supe ese instante que, aunque doloroso, era hora de proteger lo que aún queda en pie de nuestra relación. Un padre no se hace débil por decidir en silencio. Al contrario, a veces ese silencio es lo único que sostiene la dignidad. Apagué la lámpara de la esquina, dejando que la sombra llenara nuevamente el cuarto. Elena, medio dormida, murmuró mi nombre en voz baja. Me acerqué a su lado, acomodé la sábana sobre sus hombros y besé su frente, agradeciéndole por estar conmigo incluso en los momentos en que nada parece tener solución. Ella no preguntó nada, pero una mirada basta para saber que entiende mi pesar. Me tumbé de nuevo, sintiendo el cuerpo un poco más liviano tras esa resolución. Repasé mentalmente cada detalle de la conversación que tendría que ocurrir muy pronto con Javier, deseando que el tiempo, al menos esta vez, jugara de mi lado. Cerré los ojos, sabiendo que mañana todo empezaría a definirse. Esa noche no pude dormir del todo, pero al menos hallé cierta paz. El portafolio, la nota y el contrato esperaban, dispuestos para el amanecer. Algo había cambiado en mí. Lo sentí, hondo y verdadero. Aferré la mano de Elena y al oír los primeros cantos lejanos de la ciudad, supe que se acercaba el momento de ejercer el respeto que tanto defendí, aún entre las sombras del dormitorio. El amanecer en Querétaro siempre tiene un algo especial, un aire fresco que se cuela entre los ventanales y llena el jardín de silencio, antes de que el bullicio de la ciudad empiece a agitarse. Me levanté antes de que el sol asomara del todo. La casa permanecía tranquila, cada rincón lleno todavía del resabio de la noche anterior. Elena ya estaba de pie en la cocina, con el aroma suave del café impregnando las cortinas. Me acerqué, le besé la frente y le di los buenos días, agradeciendo en silencio ese pequeño gesto de rutina que a veces es lo único que mantiene todo en pie. Mientras ella servía café, mis ojos recorrieron el comedor, deteniéndose en la mesa donde la noche anterior quedó suelta la palabra que me cambió el ánimo. No mencionamos a Javier ni el incidente, hablamos de lo necesario, del clima y los pequeños pendientes del día. Era una tregua implícita, un tiempo breve para reunir fuerzas antes de enfrentar lo inevitable. Bebí el café despacio, sintiendo cómo el calor me ayudaba a acomodar los pensamientos. Terminé de desayunar en silencio, recogí el portafolio de la silla del estudio y respiré hondo. El cuero oscuro guardaba aún el frescor de la noche y el peso de las decisiones. Ahí dentro estaba el contrato, la nota recién escrita y la copia que había preparado horas atrás. Al sostenerlo, sentí cómo mis manos ya no temblaban. Esta vez, el miedo no tenía sitio. Cruzando el pasillo, encontré a Elena arreglando unas plantas junto a la puerta del jardín. Sus ojos se encontraron con los míos y sin palabras entendió lo que estaba por hacer. Me acerqué y rodeando sus hombros la abracé con gratitud. A veces basta ese gesto para hallar la fuerza que uno cree perdida al borde de la desesperanza. Me quedé así, unos segundos, respirando el olor verde de las hojas húmedas. Reconocí que para tomar una decisión difícil
Muchas veces uno tiene que mirar de nuevo el lugar que llama hogar. Vi las pintas de sol sobre el pasto, la verja cubierta de bugambilias y la pequeña sombra de mi infancia en cada rincón. Guardé ese momento como quien recoge un talismán, convencido de que haría falta, quizá, para no flaquear más tarde. Saqué la llave de la oficina que guardaba en el bolsillo desde hacía años. Pasé mis dedos por el metal frío, sintiendo el relieve gastado por el uso diario. Elegí una corbata oscura, ajusté el suéter y comprobé que el portafolio estaba bien cerrado antes de cruzar hacia la puerta principal. Sin mirar atrás, giré la cerradura. Ese sonido breve y firme fue el verdadero inicio de ese día. Elena apareció junto a mí con una botella de agua y la dejó en mi mano. «Hoy será un día diferente», me dijo, mirándome con ternura y firmeza, como si nunca hubiera dudado de mi temple. Respondí con una sonrisa, más agradecido de lo que podía expresar, y prometí que volvería antes de que cayera la tarde. Me despidió justo en el umbral, viéndome cruzar el pequeño sendero del jardín rumbo al auto. Sentí cómo el aire de la mañana me limpiaba por dentro. Caminé con paso lento pero firme, portafolio bajo el brazo, la nota y el contrato adentro, precisamente donde debían estar. Subí al auto, arrancando mientras escuchaba cómo los sonidos de la ciudad comenzaban a cobrar fuerza. Un perro ladrando de lejos, las primeras camionetas de reparto en las calles y el claxon ocasional de quien siempre va a prisa. De camino a la oficina, repasé mentalmente cada palabra escrita durante la noche. El tráfico era denso, pero extrañamente ese tiempo en movimiento sirvió como espacio de reflexión. El volante bajo mis manos, la radio encendida en volumen bajo, todo parecía acompasarse a ese ritmo lento y necesario que pide un día de decisiones importantes. Al llegar al edificio, me detuve un instante para contemplar la fachada. Había visto ese lugar crecer durante décadas, piedra sobre piedra, esfuerzo tras esfuerzo. Bajé del auto, ajusté la corbata, respiré hondo una vez más y me encaminé hacia la entrada, saludando con discreción al portero, que asintió sin hacer preguntas. Noté su mirada atenta, su respeto contenido, tan distinto a la dureza que a veces recibo en casa. Subí las escaleras, oyendo cómo mis pasos resonaban en el pasillo. Cada peldaño me llevaba más cerca de la oficina y de la conversación pendiente. Sabía que ese día marcaba un cambio, un antes y un después. No era solo cuestión de papeles, sino de poner límite donde antes solo había paciencia. Entré a la oficina, sentí la luz blanca envolviendo todo el mobiliario y coloqué el portafolio sobre el escritorio. Me tomé un momento para acomodar la silla, mirar los retratos antiguos en la repisa y dejar que la calma volviera. Cerré la puerta y por fin, con el corazón menos inquieto, supe que estaba listo para enfrentar lo que tocaba. Afuera, la ciudad seguía su marcha, pero adentro se preparaban los pasos concretos de un nuevo comienzo. Al entrar en la oficina, el aire olía a papel nuevo y a ese leve rastro de café que siempre queda tras la primera ronda del personal. La luz fría de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando líneas claras sobre el escritorio. Coloqué mi portafolio de piel junto a las carpetas del día, tomándome un momento para repasar el mobiliario y ajustar la silla a la altura justa. Me senté despacio, respirando hondo, acostumbrando los ojos a la calma del lugar que conocía como una extensión más de mí mismo. Sobre la repisa estaban las fotos familiares, Elena en nuestra boda, Javier jugando de niño entre máquinas y cajas, y una imagen mía en los inicios de la empresa. Me detuve en esa última, notando lo joven que me veía y la determinación intacta en los ojos. Cada retrato era una hoja de calendario, marcando etapas, logros y pérdidas que se acumulaban como las cuentas de un viejo collar. Sostuve el marco entre las manos y noté el polvo en el cristal.
Lo limpié con el dorso de la mano y lo devolví a su sitio, un poco más erguido. El teléfono fijo permanecía callado, esperando la primera llamada relevante del día. Encendí la lámpara de escritorio, acomodé los papeles en una pequeña pila y abrí el portafolio, solo lo necesario. El contrato y la carta estaban ahí, en silencio, listos para cumplir con el propósito que les otorgué esa misma madrugada. Pasé los dedos por la tapa, repasando mentalmente todo lo que iba a decir y las razones por las que no había vuelta atrás. Poco a poco, el murmullo de las oficinas adyacentes fue haciéndose más evidente. Silvia, mi secretaria, asomó la cabeza por la puerta, con esa sonrisa leve y la carpeta de pendientes bajo el brazo. «Buenos días, don Arturo. ¿Le traigo algo?» Negué con la mano, agradeciéndole su discreción, y le pedí que me avisara en cuanto Javier llegara. Ella entendió sin más, cerró la puerta con gentileza y dejó que el aire se llenara solo de los recuerdos y la determinación que me acompañaban. El calendario sobre el escritorio tenía la fecha marcada en rojo. Llevaba días recordándome este momento, aunque admito que hasta esa mañana no supe realmente si la decisión sería definitiva. El tiempo parecía estirarse con cada minuto, mientras el reloj de pared avanzaba a paso contenido. Me levanté, crucé la habitación y descorrí las cortinas, dejando que la luz inundara todo y disipara las últimas dudas. Miré la calle desde la ventana. La vida seguía allá afuera, porque nada se detiene, aunque uno sienta que el mundo se ha trastocado. Camionetas pasando, empleados saludando al portero, el camión de la basura haciendo ruidos en la esquina. Todo era rutina, menos lo que sucedía en ese pequeño espacio donde, al fin, valdría más la dignidad que cualquier costumbre. Regresé al escritorio y me aseguré de que el portafolio quedara bien visible en el centro, junto al vaso de agua y el bolígrafo de punta fina. La carta reposaba ahí, doblada con precisión. Por un instante sentí el peso de los años, no por cansancio, sino porque a veces la vida exige que uno se sostenga con todo lo que construyó. No escapaba el temor, pero tampoco la certeza. Había llegado el día de hablar sin temblar ni alzar la voz. Toqué el botón del teléfono y marqué la extensión de Silvia. Una voz ágil respondió del otro lado. «Hoy necesito que pase Javier por mi oficina en cuanto llegue», dije, ansiando que notara la calma controlada. Ella respondió con un «Claro, don Arturo», y colgó, imprimiendo a su respuesta ese aire de secreto profesional que los viejos empleados desarrollan con los años. El bullicio del pasillo alcanzaba apenas el umbral, pero dentro reinaba el silencio. Aproveché para repasar mis palabras, ensayando respuestas cortas y firmes. No habría espacio para reproches vacíos ni discursos largos. Hoy, cada frase sería un paso hacia la verdad que necesitaba decirle a mi hijo, aunque doliera. Me detuve otra vez frente al retrato de Javier cuando era niño, recordando sus juegos en el taller tras el turno, cuando me imitaba firmando papeles en el aire. ¿En qué momento dejamos de vernos como aliados? Lo observé unos segundos, repasando mentalmente los años que pasaron casi sin que los notáramos. De pronto, sentí el latido de la oficina vibrar en mi pecho. Acomodé la corbata, alicé las mangas del suéter y respiré hondo justo cuando la puerta volvía a abrirse, anunciando el inicio de la jornada más difícil. Mi mano tembló un instante sobre el portafolio, pero fue apenas un suspiro antes de volver a ser tan firme como en mis mejores años. Mientras la luz ganaba fuerza en el cuarto y los pasos de Silvia se alejaban por el pasillo, supe que ya no había marcha atrás. Así, dispuesto a sostener la dignidad sin una sola palabra de más, me acerqué al escritorio, pasé la mano por el contrato y esperé la siguiente llamada, la siguiente puerta. Al día siguiente, el pasillo de la empresa tenía un eco distinto, como si cada paso avisara de algo inevitable. El aire olía a desinfectante y a café recién colado,
mezclado con el murmullo de voces que iban y venían detrás de las puertas cerradas. Me senté en uno de los bancos de madera cerca de mi oficina, apoyando el portafolio sobre las piernas. El cuero se sentía frío, pero firme, entre mis manos, cargando el peso concreto de lo que estaba por venir. A cada instante miraba el reloj de pared. Las agujas avanzaban lentas, o tal vez era mi ansiedad la que estiraba los minutos. Observé cómo la luz del mediodía dibujaba figuras en el piso encerado, y cada forma me recordaba distintos momentos vividos allí. A veces uno espera demasiado de la sangre, otras entiende que hay ciclos que solo se cierran con decisiones claras. Sentía como la empresa respiraba a mi alrededor como un organismo vivo que exige fortaleza. Pasé la mano por el portafolio, asegurándome de que todos los papeles estuvieran en orden. Repasé en la cabeza cada detalle de la carta, las palabras pensadas en la noche, el contrato que serviría de señal, no de amenaza. Aflojé la corbata 1 centímetro. Prefería encontrarme digno pero cómodo. Después de todo, no se trataba de una guerra, sino de dar un límite necesario. El sonido de unos tacones resonó suave en el corredor. Silvia se acercó con pasos medidos, su silueta recortada por la luz de la ventana del fondo. «Don Arturo», dijo en voz baja, «su hijo ya llegó. Se encuentra en la recepción. Le indico que pase solo, como pidió». Asentí agradecido, recibiendo su mirada discreta y el gesto de empatía que no hizo falta verbalizar. Al quedarme solo, respiré profundo, sintiendo el pecho oprimido por cierta incertidumbre. No era miedo, era un peso antiguo, el de las decisiones que no se pueden delegar ni postergar. Miré la puerta de mi oficina, recreando en pensamiento el instante en el que Javier entraría. A cada segundo, la figura se hacía más real en mi mente. El rumor de unos pasos firmes se fue acercando, lento primero, más definido después. Bajo la puerta apareció la sombra de mi hijo, grande y recortada, como si toda la historia que nos une se concentrara ahí. Contuve la respiración por un instante. Por fin, después de tanto, era hora de hablar como hombres. «Díganle que pase solo», dije, apenas audaz, consciente de que la privacidad era ahora indispensable. Silvia repitió mi mensaje con eficiencia y escuché el clic de la manija cediendo al tacto decidido de Javier. En el mismo instante, recordé que en esa empresa nunca hubo puertas cerradas para él, hasta hoy. Javier entró con paso recto pero mirada inquieta. Pude leer el desconcierto en su rostro, la duda contenida entre las cejas. Se paró frente a mí, evitando mis ojos apenas 1 segundo antes de ofrecer el saludo de costumbre. «Buenos días, papá», dijo, y su voz tuvo un linde de suficiencia que solo exhiben los adultos que aún son hijos, aunque lo nieguen. Le indiqué con un gesto que se sentara. El banco crujió bajo su peso. La sala permaneció en un silencio funcional. Apoyé el portafolio sobre el escritorio y por un instante el espacio se llenó de tensión contenida. Nadie tenía prisa, pero ambos sabíamos lo indecible. Algo fuerte estaba a punto de suceder. Estudié su rostro mientras sacaba la carta y la dejaba cuidadosamente alineada junto al contrato. Noté la sombra de barba en su mentón, el sudor fino en la frente, la impaciencia contenida en las manos. Javier no apartaba la mirada del portafolio. Tal vez intuía, pero no imaginaba el alcance de lo que contenía. El murmullo del pasillo cesó momentáneamente, dándonos una intimidad inesperada. Afuera, todo seguía a ritmo de empresa. Adentro, éramos solo padre e hijo en el umbral de una conversación decisiva. Respiré hondo, esperando a que la calma dominara mis palabras, y decidí no prolongar la agonía más de lo justo. La sombra de Javier seguía proyectándose en el suelo, más grande que él mismo, ocupando la entrada como si temiera avanzar.
Cuando por fin levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, supe que el momento había llegado. No habría más demoras. El siguiente paso lo cambiaría todo para siempre. La puerta se cerró detrás de Javier con un clic discreto, aislándonos del rumor de la empresa. Por un instante, el peso del silencio se hizo casi palpable, y lo vi dudar antes de acercarse al escritorio. Sus ojos iban del portafolio a mi rostro, interrogando, tanteando el terreno como un niño consciente de que algo importante está por ocurrir. Yo me mantuve sereno, las manos cruzadas sobre la mesa, la carta y el contrato situados en el centro, siendo testigos mudos de nuestra distancia acumulada. Le ofrecí agua con una señal tranquila y él aceptó, pero no bebió ni una gota. Buscó palabras, pero se le atascaron en la garganta. «No es fácil para mí, Javier», dije finalmente, rompiendo el mutismo con un tono pausado, casi paternal más que nunca. Su mirada se endureció y noté la sombra de orgullo resistiéndose a ceder. Repetí en voz aún más baja: «No se trata de hacer esto por enojo, sino por respeto». Me recliné hacia atrás, dándole espacio para sentarse. Solo entonces él apoyó por fin las manos sobre sus rodillas y con voz controlada soltó: «¿De qué se trata, papá?». No quise perderme en justificaciones. Tomé la carta entre los dedos y se la extendí despacio, dejando que el roce del papel marcara el quiebre del momento. «Aquí está lo que mereces saber», dije. Javier se quedó inmóvil unos segundos con la carta en la mano. Sentí que el aire en la oficina se volvía más denso. Observé el movimiento de su nuez cuando tragó saliva, los nudillos blancos alrededor del sobre. Yo mismo noté un ligero temblor en mis manos, apenas controlado, aunque mi voz siguió tan firme como podía permitirlo mi edad. Él no abrió el sobre aún. Lo puso sobre el escritorio y pasó los dedos por la superficie lisa, evaluando. «¿Cuál es el punto de todo esto?», susurró, casi como si hablara consigo mismo. Guardé silencio unos segundos, midiendo bien cada palabra. «En esta empresa, el respeto se gana con hechos, hijo», le respondí al fin, mirando de frente y sin rodeos. Vi cómo la frase caló en él. Los hombros se le tensaron, la mandíbula apretada. Hizo un esfuerzo por sostenerme la mirada. «Yo sí trabajo, papá, pero nadie aquí ve lo que hago», replicó, con un dejo de molestia y algo de cansancio. No quise interrumpir ese desahogo, porque sé lo mucho que cuesta admitir debilidades cuando uno quiere demostrar fortaleza. Me incliné hacia adelante y sin levantar la voz aclaré: «No se trata de lo que otros ven, se trata de lo que uno demuestra cuando nadie está mirando. Hoy, más que nunca, hace falta poner límites para ellos, pero también para ti». Javier apartó la vista, mordió el labio inferior y se permitió un respiro largo antes de volver a enfrentarme. Extendí el contrato frente a él, deslizándolo por la mesa y la carta junto a él. El roce del papel sobre la madera hizo que levantara la mano casi instintivamente, como si temiera tocar algo que quema. «Lee primero la carta, luego el contrato», murmuré, dándole espacio para decidir el ritmo de ese momento crucial. No había prisa. Cada segundo de espera era necesario. Javier vaciló, acariciando el borde de la hoja con la yema del dedo. Por dentro, seguro le pesaba la memoria de todo lo que habíamos compartido en esa oficina: juegos de infancia, primeras tareas de responsabilidad, los logros celebrados juntos. Ahora, la distancia era real y tangible, marcada por esas dos hojas en la mesa. Observé sus manos, sus gestos iracundos y a la vez temerosos. Quise decirle algo alentador, pero preferí sostener el clima de dignidad. «Mírame a los ojos cuando termines de leer», le pedí suavemente. Sabía que ponía presión, pero también era necesario que no diera la vuelta sin encarar la verdad. El silencio
volvió a envolvernos. El reloj colgado junto a la ventana marcaba el paso de los minutos infinitos. Afuera, alguien reía en un cubículo distante. Adentro, solo la gravedad de un padre esperando la reacción de su hijo ante el límite que, por fin, era definitivo. Era el momento de la verdad. Me mantuve erguido, sin bajar la mirada y sin retirarme de la mesa. Javier levantó el sobre, lo sostuvo entre las manos, respiró profundo y finalmente comenzó a abrirlo. El temblor en sus dedos era leve, pero inconfundible. El siguiente instante, lo entendí, marcaría nuestro destino común a partir de ese día. Javier sostuvo la carta unos segundos antes de deslizar el dedo por la solapa y abrirla con torpeza. El papel crujió apenas, pero en ese cuarto el sonido pareció un trueno seco, un corte definitivo en la normalidad. Se inclinó bajo la luz, leyendo en silencio. Mis palabras, cuidadas y precisas, se desplegaron ante sus ojos. Noté cómo sus cejas se iban frunciendo, la respiración se le hacía corta y el pulso le temblaba en la muñeca. Vi su sombra proyectarse sobre el escritorio. A medida que leía versos, mi hijo dejó escapar un suspiro ahogado. En ningún momento levantó la mirada mientras se enfrentaba a esa verdad escrita. Allí le explicaba, sin rodeos ni adorno, la necesidad de un cambio, el límite justo y la exigencia de respeto mutuo por el bien de la familia y la empresa. No había amenazas ni insultos, solo hechos, fechas y la huella de quien decide por dignidad. Su mano cayó sobre el contrato como si necesitara aferrarse a algo sólido. Lo giró una vez, dos, hasta que encontró el encabezado con su propio nombre. Sus ojos se abrieron más, afectados primero por la sorpresa y luego por la comprensión. Releyó su nombre, mi firma, la nueva asignación de funciones y condiciones. La mesa pareció encogerse entre nosotros. ¿Esto es en serio?, preguntó en voz baja, casi infantil, como si dudara que aquel papel pudiera tener más poder que todas las palabras lanzadas en la mesa de casa. No contesté de inmediato, confiando en que la gravedad del documento hablara por mí. Cuando Javier levantó la cabeza, nuestros ojos se cruzaron y aguardé en silencio, sosteniendo ese puente invisible entre padre e hijo. Él hojeó el contrato, línea por línea, sin saltarse ni un inciso. Pasaron unos minutos pesados. Podía verlo detenerse en los puntos donde la confianza se blindaba con definiciones claras. Respeto, colaboración, consecuencias ante faltas y reconocimiento de los años compartidos. No apuré su lectura. El tiempo debía estirarse tanto como hiciera falta para que asimilara cada palabra. Cuando cerró el contrato, sus hombros lucían más hundidos. No era derrota, era entrega. ¿Acaso cierto asombro ante el hecho de que mi silencio, tantas veces interpretado como debilidad, era en realidad límite y protección? Tomó aire y lo soltó muy despacio, los dedos palpitando en el borde de la mesa. «Nunca fuiste un vago, papá», atinó a susurrar de modo casi imperceptible. Me permití un instante de respiro, repitiendo la consigna que había aprendido a fuego lento. Tu lugar aquí depende de tu respeto, hijo. No era un castigo, era una puerta nueva que solo podía cruzar si aceptaba el trato de igual a igual, no de superior a inferior, ni de hijo complaciente. Solo entonces le hablé de frente con la voz profunda. Nunca dejes que el orgullo te nuble la memoria. Él se removió en la silla, todavía digiriendo el cambio. En su gesto había incomodidad, pero también una pizca de alivio, como si el conflicto no estuviera ya suspendido, sino sobre la mesa, nítido y abordable. A veces el dolor de la verdad nos hace retroceder un paso, pero nos prepara para avanzar dos más, si somos capaces de sostener la mirada. Me fijé en el reloj. Los minutos que parecían eternos ya iban sumando otra hora en la oficina.
La luz blanca del mediodía caía sobre los papeles, resaltando la tinta y el sello recién plasmado. Sentí la energía agolpada, esperando liberar la tensión, pero elegí el camino del sosiego para que él pudiera recorrer el suyo. Javier, ya sin esconder la voz, preguntó en tono más firme: ¿Esto cambia algo entre nosotros? Le respondí sin titubear: solo si lo permitimos. Pero a partir de hoy, el respeto se gana de nuevo cada día. El contrato solo formaliza lo que ya debería ser costumbre entre nosotros. El silencio final fue más ligero. Era el peso de los cambios, de la comprensión lenta y necesaria. Vi a mi hijo mirar por un momento la ventana, tal vez ante el reflejo de sus propios errores, tal vez reconociendo que las raíces que compartimos siguen ahí, incluso si a veces los frutos duelen. Apoyó la mano sobre la mía brevemente. No hacía falta decir más. Sabía que, tras ese instante, con la carta y el contrato abiertos sobre la mesa, nada volvería a ser exactamente igual. Lo importante ahora era lo que haría Javier, cómo respondería él al desafío silencioso. Mientras recogía los papeles, sus ojos buscaron los míos. Sentí un temblor entre la resignación y la esperanza. En ese cruce, el destino de nuestra familia se dejaba ver, todavía inacabado. Cuando la conversación terminó, un silencio más denso que antes llenó la oficina. Javier se quedó mirando el contrato, pensativo, mientras yo me levanté con calma y caminé hacia el mueble bajo la ventana. Busqué la vieja caja de madera, la misma que he usado durante años para guardar acuerdos importantes y recuerdos familiares. El polvo cubría el cierre con una pátina del tiempo. Al abrirla, el suave olor a papel viejo y tintas secas se mezcló con las memorias atrapadas ahí. Saqué varios papeles, algunos por firmar, otros ya obsoletos y con fechas que casi se habían borrado. Entre ellos sobresalía un acuerdo escrito a mano, de otra época, donde mi letra se entrelazaba torpemente con la de mi hijo niño. Javier observó desde su silla cuando le extendí ese documento, notando la tinta azul desteñida y las manchas de dedos de algún cumpleaños pasado. Nos permitió reconocernos por un momento fuera del conflicto actual. Sentados juntos, comenzamos a hojear esos papeles, revisando uno por uno los acuerdos que formaron la base de la empresa familiar. Cada línea era un recuerdo. El préstamo para las primeras herramientas, la compra del terreno, los turnos dobles durante los años difíciles. Javier los leía en voz baja, deteniéndose en los puntos donde habíamos prometido trabajar siempre lado a lado, sin importar las circunstancias. Por un instante, volvimos a ser los de antes, esos socios temporales que se reían de los problemas y hacían planes para el futuro. Le señalé la foto antigua que encontré en el fondo de la caja, la imagen de Javier en su primer día en la empresa, usando ese pequeño saco gris y una sonrisa enorme. Él sonrió, apenas, y los ojos se le humedecieron apenas mientras la sostenía entre sus manos. Le conté la historia detrás de cada papel compartido, la madrugada que firmamos, un pagaré para salvar la nómina, la primera vez que él cobró una quincena por su propio esfuerzo, el día en que me prometió que nunca dejaría de aprender. El acto de repasar juntos esas huellas nos llevó poco a poco a un terreno común, aunque las heridas del presente no cedieran del todo. Javier dejó a un lado la foto y los papeles. Sus dedos descansaron sobre la mesa, contemplando lo acumulado. Noté que respiraba de forma distinta, más lenta, como si el peso de los recuerdos hubiera recortado la rabia. Se atrevió a preguntar en voz baja: ¿por qué ahora, papá? ¿Por qué así? No esquivé la respuesta. Porque el respeto no se negocia, Javier, se demuestra. El ambiente se volvió más cálido, aunque la distancia no desapareció.
Él revisó las firmas de otros documentos, rastreando su propio cambio a través de los años. Yo observé cómo pasaba de la incredulidad a una pausa pensativa, viendo la historia familiar como el largo esfuerzo que en verdad fue. Compartimos unos minutos de mutuo entendimiento, callados ante la evidencia de que nada de lo que importa se construye de un solo lado. Entonces Javier alzó la voz, quebrada pero firme. Sin tu esfuerzo no estaríamos aquí. No pensé que el daño fuera tanto. Lo siento. Sus palabras eran sinceras, aunque aún dolían. Quise responder, pero solo asentí, dándole tiempo y espacio para aceptar lo difícil que es pedir perdón, incluso en familia. Nos quedamos contemplando los papeles sobre la mesa, documentos arrugados, fotos de otras épocas, promesas hechas y otras rotas en el camino. El pasado y el presente se mezclaban en el despacho, como si buscaran una forma de reconciliarse sin borrar lo doloroso. Fue entonces cuando comprendí que la reparación no siempre llega de golpe. A veces inicia en un acto pequeño, apenas un gesto. Me permití finalmente preguntar: ¿estás listo para reconstruir, Javier? Él no contestó de inmediato. Dejó caer la cabeza y miró sus propias manos, inseguro, frágil por primera vez en años. Pero al alzar la vista, supe que en esos ojos había una decisión recién nacida, aunque aún no tuviera forma de palabra. El eco de nuestra charla pareció sobrevivir entre los muros de la oficina mucho después de que la voz se apagó. Reuní los papeles con cuidado, guardando la caja en el mueble. Javier se levantó despacio y, antes de salir, me miró largo, con una tristeza antigua, y en segundo plano, el inicio de algo parecido a esperanza. Esa reconciliación era incierta, pero al menos ya no imposible. Mientras veía la puerta cerrarse, sentí que la jornada había dejado una marca profunda. Los papeles antiguos y la carta nueva quedaron sobre la mesa, testigos de ese momento en que, al menos por un rato, padre e hijo no estuvieron enfrentados, sino dispuestos a buscar un acuerdo verdadero. La promesa de lo difícil se asomaba, pero ya no pesaba igual. La tarde se deslizaba lentamente cuando decidí subir a la azotea de la empresa. Ese lugar, con su vista amplia sobre los tejados y el horizonte industrial de Querétaro, siempre me ofreció un respiro. El sol ya caía y la luz naranja bañaba los muros, alargando las sombras a mis pies. Me apoyé en la baranda, dejando que el aire fresco apartara la pesadez acumulada en el pecho. Bajo mis ojos, la ciudad seguía su ritmo, ajena a los silencios y batallas que se libran arriba. En lo alto, por unos minutos permanecí solo, respirando despacio, intentando poner orden en las emociones revueltas tras la conversación con Javier. Cerré los ojos y recordé todas las veces que subí allí para pensar en decisiones importantes. Cuando era joven, cuando apenas empezaban las responsabilidades y los silencios no dolían tanto. Ahora, en cambio, el silencio tenía otro peso, hecho de años y palabras no dichas. Escuché entonces pasos detrás de mí. Volteé y vi a Javier acercándose, sus hombros caídos y la expresión cansada, como si por fin aceptara cargar con el día que nos había tocado vivir. No rompió el silencio de inmediato. Se paró a mi lado y juntos miramos la ciudad sin prisa. Bastaron unos segundos para que el único lenguaje posible fuera el estar allí, codo a codo, sin huir ni juzgar. La brisa nos despeinaba suavemente, moviendo también la corbata de Javier, que no intentó ajustarla. Solamente respiró hondo, igual que yo, y por fin confesó en voz baja: «Perdóname, papá». Su disculpa flotó entre nosotros, sincera y torpe, como suelen ser las palabras difíciles. Volteé hacia él despacio, buscando sus ojos, y asentí con tristeza y alivio mezclados. No respondí enseguida, dejé que el silencio funcionara como puente, no como muro. Al cabo de un momento, le dije despacio:
No basta con decirlo, Javier. Lo importante es demostrar. Él asintió, sin defensa, y se apoyó en la baranda mirando al horizonte, reconociendo que a veces hace falta perderse para poder regresar. Compartimos un par de minutos más en calma. Sentí cómo la tensión iba soltando el cuerpo, cómo la rabia que había traído el día se transformaba poco a poco en un cansancio noble, de esos que indican que, aunque quede mucho por hacer, lo más difícil está en marcha. Javier rompió el momento con un suspiro largo, confesando que estaba dispuesto a intentarlo de verdad. En adelante, actuaré diferente, dijo finalmente, y escuché en su voz un compromiso que no intentó embellecer. No respondí con frases motivadoras ni falsas seguridades. Solo apoyé mi mano sobre su hombro, en señal de que allí seguiría, siempre que el respeto marcara el tono. A veces el cariño se manifiesta así, en el gesto callado más que en el discurso. Nos quedamos observando cómo la luz iba cambiando. El cielo viraba a un azul suave y las primeras luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Pensé que, al final del día, lo único capaz de reconciliarnos es lo que somos capaces de soportar juntos sin rendirse. Sin decirlo, aceptamos el acuerdo de un nuevo comienzo. Javier acomodó su postura, liberando las manos de los bolsillos, mostrando un poco de su antigua confianza. Mientras la brisa persistía, la ciudad a nuestros pies se volvía testigo de ese pacto sin firma, mucho más verdadero que cualquier papel. Bajé la vista al portafolio apoyado cerca de la pared, todavía cerrado, como símbolo de las decisiones que aún falta sostener. Sabía que después de esa tarde, algo esencial en nuestra relación había mudado, aunque el tiempo sería el juez final. La sombra en la azotea se alargó, envolviendo los dos cuerpos en una misma silueta. Por dentro sentí alivio, pero también la responsabilidad de cuidar que ese hilo nuevo no se rompiera. Al girar para bajar las escaleras, volví la vista atrás y vi a Javier cerrar los ojos por un instante, como anclándose a ese momento de honestidad compartida. Al regresar al pasillo, el ruido habitual estaba de vuelta. Ni la empresa ni la ciudad se habían detenido. El mundo seguía adelante, implacable y bello a su manera. Quedaba mucho por reparar, muchos días por escribir, pero al menos desde esa tarde silenciosa, la puerta para el respeto sincero había quedado entreabierta. Guardé el portafolio bajo el brazo y sentí en los pasos el peso y la esperanza de todo lo que aún podía cambiar. Esa noche la oficina quedó a oscuras, solo iluminada por la luz anaranjada de la calle. Bajé las persianas antes de irme y en la penumbra me prometí a mí mismo que esta vez el silencio no ocultaría heridas, sino que dejaría espacio para que la confianza volviera a crecer, despacio, a la vista de toda la familia. Al día siguiente, la mañana llegó con luz clara, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso en los hombros era distinto. Entré a la oficina temprano, cuando apenas algunos empleados empezaban a llegar y la ciudad se desperezaba tras una noche tranquila. El lugar olía a papel, a tinta fresca y al café suave que Silvia había dejado ya servido en mi escritorio. Respiré hondo mientras me quitaba el abrigo, permitiendo que ese aroma cotidiano me envolviera como parte de mi historia. Revisé los papeles del día y me detuve frente al cajón donde había decidido guardar la carta y el contrato. Vestigios visibles de la decisión que marcó nuestro nuevo comienzo. Abrí el archivo, acomodando la carpeta junto a otros documentos importantes, bajo la mirada atenta de los retratos antiguos. Sentí la presencia simbólica de cada acuerdo allí guardado. No se trataba solo de papeles, sino de todo lo que fuimos capaces de aprender y perder para poder crecer. Javier llegó poco después, saludando más tranquilo, quizá aún torpe pero dispuesto. Sus gestos eran comedidos, sin arrogancia ni prisa. Se acercó a mi escritorio y tras un breve silencio
Se ofreció a ayudarme a archivar los documentos. Acepté con la serenidad de quien comprende que no hay victoria ni rendición en la reconciliación, apenas la simple dignidad de saberse escuchado. Sus manos, al tomar la carpeta, temblaron apenas perceptible. Me entregó un sello que guardaba conmigo desde sus primeros días en la empresa, el mismo que usó de niño para imitar mis gestos sobre la mesa. Ambos nos sonreímos. En esa sonrisa había cansancio, pero también gratitud. Acomodamos juntos los papeles y sentí que por fin el pasado no era solo una carga, sino lección compartida. Mientras el aire matutino circulaba por la ventana entreabierta, me tomé un momento para mirar todo el despacho, los rayos del sol danzando en el portafolio, la mesa ordenada, el reflejo tenue del reloj suspendido sobre los estantes. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a nuestras pequeñas victorias. En el refugio de la oficina, sabíamos que habíamos transitado algo irreversible. Me acerqué, puse la mano en el hombro de Javier y con voz serena pronuncié palabras que había guardado para este cierre. El respeto se gana con hechos, no con títulos, ni con palabras vacías. Lo vi sentir, los ojos bajos y la voluntad nueva. En la sala se instaló un silencio distinto, hecho de reconciliación y simpleza. Noté que Elena desde la puerta observaba discretamente y se permitió también una pequeña sonrisa de alivio. Los minutos siguientes fluyeron sin apuro. Revisamos juntos detalles administrativos, firmando no solo papeles, sino una tregua duradera. Por primera vez en semanas, Javier escuchó sin interrumpir, procesando lo que hacía falta para poder crecer. Cierta gratitud apareció en sus gestos y supe que más allá de cualquier contrato, lo esencial se había iniciado en la conversación. Guardé la carpeta en el archivo y lo cerré con llave, entregando a la memoria familiar la huella de estos días difíciles. Le ofrecí la mano a Javier, un apretón fuerte y sobrio, sin promesas que no pudiera cumplir. Él aceptó y devolvió ese gesto con una voz suave. «Gracias, papá», me limité a responder. «Nunca lo olvides». Afuera los empleados iban y venían, cada uno con su propio afán, ajenos al pequeño giro que acababa de ocurrir en aquella oficina. Sentí que la jornada laboral arrancaba diferente, con una ligereza poco frecuente. Ya no hacía falta velar el pasado, solo prestar atención al presente y estar listo a corregir el rumbo cuando la dignidad lo pida. Elena entró con una carpeta de cuentas y en esa cotidianidad encontré el sentido real de todo lo vivido. Familia, trabajo, respeto, pequeñas cosas que, sumadas una a una, sostienen la vida. Me quedé observando a los dos un instante, agradecido por la oportunidad de redimir errores sin avergonzar. Había entendido finalmente que la autoridad se gana mostrándose vulnerable, pero sin ceder la última palabra en lo esencial. La luz creció en la estancia, disipando las sombras que habían opacado la relación durante tanto tiempo. Antes de que Javier saliera, lo llamé por su nombre. Él giró, esperando quizás un reproche o una tarea más, pero solo le dije: «Al día siguiente, todo cambió entre nosotros». Salió con un brillo nuevo en la mirada, llevando consigo el peso y la libertad del cambio. Me quedé un momento solo, sintiendo el frío leve del metal en la cerradura del archivo, la calidez persistente del apretón de manos. A veces, la justicia no necesita ruido. Basta con que cada quien ocupe su lugar con honestidad. Cerré la ventana, volví a sentarme y le di un sorbo al café. Supe que aunque las batallas seguirán llegando, hay victorias que pertenecen solo al silencio de un acto justo y bien hecho. Gracias por haberme acompañado en este camino de corazón. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir este video con quien creas que le puede servir. Cuéntame en los comentarios si algo parecido pasó en tu familia. Siempre te leo con respeto.
Todos los días tenemos una historia nueva aquí. Hoy pienso en la importancia de cuidar los límites con respeto y en ese contrato que a veces marca la diferencia. Gracias por estar cerca. Que nunca falte el lugar para el perdón.